Activen los micros. Bien, avanzamos porque el tiempo es controlado en este aplicativo. Bien, nos habíamos quedado entonces, habíamos comentado de que necesitábamos hacer un diagnóstico previo para poder analizar la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Teníamos que poder tener un análisis de cuánto de agua disponemos en la fuente de energía y cuánto de agua es lo que la planta o el proyecto requeriría, ¿no? Entonces, sobre eso ya podemos exactamente saber si el agua nos alcanza para todo el proyecto o no. Y saber exactamente qué componentes vamos a tener, ¿no?
sé si aprecian el archivo Excel. Al final vamos a terminar en esto. Vamos a terminar. Vamos a terminar cuánto es la oferta, ¿no es cierto? Siempre hacemos un análisis en la situación sin proyecto y un análisis en la situación con proyecto. Entonces, cuando terminamos esta, Ya, Junior. entonces, cuando le decíamos que hay que ver la oferta de agua, entonces la oferta de agua es saber cuánto de agua disponemos, ¿no es cierto? En este caso, cuántos litros. En este caso, usted puede ver acá lo que he encontrado en campo, 32 litros por segundo, ¿no es cierto? ¿No? Esto es lo que he aforado en la fuente de agua, que puede ser una quebrada, un pozo, ¿no es cierto? Esa es la oferta de agua que estamos encontrando, ¿no? Y finalmente, por el tiempo disponible en este caso, ¿no? Que en este caso lo tiene 18 horas. Por lo visto, este es un pozo, ¿cierto? Este es agua de un pozo, 32 litros en el pozo y solo bombean 18 horas. Mira, este es el tiempo disponible que decíamos ahora, ¿no? Solo bombean 18 horas. ¿Por qué? Porque en este caso, en los pozos electrificados, por lo general, trabajan solo 18 horas, bombean hasta las 6 de la tarde. De 11 de la noche o de 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. O sea, no pueden trabajar de 6 a 11 de la noche porque son horas puntas, sale carísimo. Entonces tenemos un volumen ofertado. Ese volumen ofertado lo relacionamos con la demanda del proyecto, ¿no es cierto? Aquí tenemos una demanda sin proyecto y una demanda con proyecto. Entonces, la demanda, ¿cómo se termina? Aquí están los datos que tiene la evaporación, los KC, la precipitación potencial, y esto se hace mensualizado, por si acaso. Mes por mes tenemos que determinar cuál es la evaporación, ¿no es cierto? Y los KC de cada mes. Entonces, mensualmente tenemos que calcular la demanda y de ahí tomamos el máximo dato, ¿cierto? De toda esta evapotranspiración tomamos el dato máximo. Es el dato que nos va a servir, ¿no es cierto? Para poder diseñar nuestro proyecto, ¿no? Aquí hay algo importante que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, la precipitación, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí en el balance de la precipitación, en esta hoja de cálculo que he puesto, la precipitación es cero, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en Chulucanos, que llueve, pues, en algunos años, entonces no es una información que me conviene ponerles esa cifra, ¿no? Entonces, es mejor cuando no es una lluvia que se da todos los años, es mejor ponerle cero, ¿no? Porque estamos diseñando el proyecto en su mayor necesidad de agua, en su máxima demanda. Si en la ejecución ya llueve, lógicamente no se va a regar, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta si el dato de precipitación es necesario ponerlo o lo ponemos como cero, ¿no? Entonces, esta información es importante tomarla en cuenta cuando hacemos el análisis de la oferta-demanda, ¿no? Ya teniendo la oferta, ese me demanda. Entonces acá yo puedo sacar mi déficit de humedad entre la evapotranspiración del cultivo, ¿no es cierto? Bueno, evapotranspiración real menos la precipitación efectiva, que es en este caso, yo puedo saber cuál es mi déficit de humedad, ¿no? En este caso, como la precipitación es cero, el déficit de humedad, o sea, lo que yo debo reponer a la planta, va a ser lo mismo que se evapora, ¿no es cierto? Y acá tengo un dato que es importante, es la eficiencia. En la situación sin proyecto, ¿no es cierto? En la situación sin proyecto, la eficiencia lógicamente es bajísima, ¿no? Porque estamos hablando de un río con inundación. Entonces, eso es lo que va a hacer que mi demanda o mi volumen de agua a nivel de ingreso del proyecto va a ser alta, ¿no? Porque estoy perdiendo el 65% de agua, ¿no? Entonces, en la demanda con proyecto, el análisis es el mismo, ¿no? Lo que va a cambiar probablemente sea el cultivo, ¿no? En algunos casos han sembrado maíz, por ejemplo, ahora van a sembrar, vamos a suponer, banano, entonces ya cambió el cultivo, pero el procedimiento de cálculo es lo mismo, o sea, va a cambiar solo el cultivo y lógicamente van a cambiar pues, los casés, ¿no? Entonces, la precipitación va a ser la misma porque es la misma zona, pero sí va a cambiar la eficiencia, ¿no? La eficiencia va a cambiar en función a qué, el tipo de riego. Si es aspersión, lógicamente voy a poner de repente una eficiencia de aplicación del 70-75%, ¿no? Acá le han puesto 90% porque estamos hablando de un riego por goteo, ¿no? Entonces, eso hace cambiar el dato de la eficiencia. Entonces, ustedes pueden ver en la situación
sin proyecto hay una mayor demanda de agua comparado a la situación con proyecto, que en realidad no es que haya menos demanda de agua, sino es que hay menos pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, porque el caudal es el mismo, tengo el mismo caudal, entonces simplemente lo que estoy acá reduciendo es las pérdidas. Se dan cuenta que acá mi eficiencia era 35%. Acá en la situación con proyecto, porque estoy poniendo un sistema de riego tonificado, ya mi eficiencia es 90%. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el riego por aspersión o el riego presurizado al riego por AVA, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, aquí ya tengo mi oferta, ¿no? Mi oferta-demanda. Y pasábamos a lo que le decía, la necesidad de agua del cultivo, ¿no? Yo dispongo de una cantidad de agua, ¿no? Entonces, tengo que ahora ya diseñar la necesidad de agua para el proyecto en sí, ¿no es cierto? Y en base a eso, que tengo que tener en cuenta es el diseño del emisor, ¿cierto? Si yo voy a escoger un riego, si es un riego por goteo, pues que el caudal va a tener el goterito en todo caso, ¿no? Entonces, o si es una aspersión, que el caudal va a tener el aspersor, ¿no? Porque, o microaspersor, como se ve en esta imagen. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, le decía que para seleccionar un emisor es importante tener en cuenta la velocidad de infiltración, ¿no? Entonces, yo tengo que ver que el agua que el caudal del emisor o del aspersor, en este caso, tiene que ser, ¿no es cierto?, menor que el caudal que la velocidad de infiltración, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, aquí tengo un aspersor o un gotero, en este caso, por ejemplo, de 0.6 litros, de 1 litro por hora, 1.6 litros por hora, 2 litros por hora, 3 litros por hora, 3.8 litros por hora, ¿no? Entonces, aquí está el marco de plantación, como ustedes pueden ver. Ustedes aquí, por ejemplo, este es de la especificación técnica de los emisores. Hay diferentes, lógicamente. Yo he tomado de un caso nada más. Entonces, esas tablitas las van a encontrar en los catálogos de cada emisor, ¿no? Si ustedes van a gotero, van a encontrar los catálogos dependiendo de quién vende, ¿no? Si es Nandan, si es Rifle, ¿no es cierto? Van a encontrar diferentes información. Entonces, ustedes dicen, acá tengo los caudales del gotero, acá tengo el espaciamiento entre goteros. ¿De qué depende el espaciamiento entre goteros? Depende mucho, pues, del tipo de cultivo y cómo voy a poner los goteros, ¿no? Si yo escojo un goterito de 0.6 y los voy a instalar a un distanciamiento de goteros de 0.1, o sea, 10 centímetros, yo puedo tener un máximo de longitud de la línea, ¿no? La línea quiere decir esto que está acá, ¿no? Ese distanciamiento, ¿no? ¿Cuál es el distanciamiento de esta línea? Desde este punto hasta este punto, a esa distancia se refiere, ¿no? Esa distancia de línea, que va a depender mucho del caudal y del distanciamiento de gotero. Si ustedes pueden darse cuenta, miren, entre un caudal de emisor de 0.6 litros a un gotero de 3.8 litros, con un espaciamiento entre goteros de 0.1, el distanciamiento entre la longitud de la línea es bastante diferencia, ¿no es cierto? Si yo voy a poner un gotero que bota 0.6 litros por hora, lo voy a poner a un distanciamiento de 0.1 por gotero. Sí es cierto que el distanciamiento entre goteros es menor, pero me permite poner una línea más larga. ¿Por qué? Porque lógicamente el caudal es bajo, ¿no es cierto? Comparado, miren que si yo pongo un caudal de gotero de 3.8 litros por hora, al mismo espaciamiento de goteros, yo debería tener como máximo la longitud de la línea de 58 metros. Esta longitud de línea, máximo va a ser 58 metros. Máximo 58 metros. ¿Por qué? Porque lógicamente hay más goteros, ¿cierto? Hay mayor caudal en la línea, por lo tanto, las pérdidas de energía van a ser mayor. Entonces, si hay mayor pérdida de energía, necesito, pues, que la línea sea menor. ¿Por qué? Porque necesito que haya mayor uniformidad en la línea de riego. Entonces, por eso es que me están diciendo que a mayor caudal y a menor distanciamiento de emisores, yo debo poner una línea más corta, ¿no? Por eso es que en este caso la línea va a tener como máximo 58 metros de longitud. No puedo poner una línea más larga porque lógicamente
voy a tener mucha pérdida de energía, ¿no? Es un caso de acá de líneas largas, por ejemplo, de 700 metros, se usan mayormente con los cercos vivos, ¿no? En caso de plantación, donde hay una mayor demanda, por lo general siempre trabajamos entre 50, 60 metros de longitud de línea, ¿no? Máximo 100, pues, pero cuando hablamos de manguera, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, cintas de riego, no va a ser tan funcional, ¿no? Entonces, reitero, la infiltración básica tiene mucha relación con el caudal del emisor, ¿cierto? Yo no puedo poner un caudal que bote más agua que lo que el suelo puede absorber, ¿no? Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Voy a producir un encharcamiento en el suelo. Por lo tanto, en vez de ser eficiente en el riego, estoy haciendo un mal manejo del agua de riego, ¿no? Y lo que se busca es que la cantidad de agua que aplico al suelo, ¿cierto?, sea aprovechada al máximo, ¿no? Y que lógicamente el tiempo que le voy a dar a cada turno de riego, o sea, el tiempo que va a estar esta valvulita regando, pues debe ser el óptimo que permita humedecer solo la zona radicular, ¿no? Como ustedes ven acá en esta imagen. Lo que se busca es que se humedezca solo esta zona radicular, ¿no? Y el bulbo húmedo, ¿de qué va a depender? Lógicamente va a depender mucho de la textura del suelo. Por eso, miren, se dan cuenta la importancia de la textura del suelo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver diferentes bulbos, ¿no? Entonces, dice que es un suelo probablemente arenoso, donde si usted aplica una gota de agua, esto se va a ir lo más vertical posible, ¿no? Comparado a que si aplicamos la misma gota de agua en un suelo arcilloso, ¿no es cierto?, o limoso, el bulbo va a tener, o la humedad va a tener prácticamente esta forma, ¿no? Entonces lo que se busca es que el tiempo que le demos de riego solamente logre humedecer esta zona radicular, ¿no? O sea, aplicarle mucha agua se va a producir esto, ¿no? A pesar de que sea un suelo arenoso, perdón, arcilloso, franco, arcilloso, entonces lo ideal es que el bulbo de crecimiento tenga esta forma, ¿no? Que el goterito, logre, con el tiempo que le está dando el riego, logre humedecer solo la profundidad radicular, ¿no? Por eso es importante saber cuál es la profundidad radicular de la raíz, de la planta también, para poder más o menos tener un estimado de el tiempo que vamos a regar, ¿no? Entonces, tengo la necesidad de agua del cultivo, tengo la selección del emisor, ya seleccioné que el emisor va a ser caudal determinado en función a la capacidad de absorción del suelo, o sea, de la velocidad de infiltración. Esa relación tiene que tener siempre en cuenta, ¿no? Que la velocidad de infiltración debe ser mayor que en este caso, el cabal del emisor, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo poner un emisor que absorba más agua, ¿no? Perdón, que un emisor que bote más agua que lo que el suelo puede absorber, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, miren, que si se trata de un suelo arenoso por lo general, pues, va a absorber, la velocidad de infiltración va a ser muy alta, ¿no? Entonces, también en esos casos, si se trata de un suelo arenoso, no voy a poner, pues, un emisor que bote mucho más agua, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Simplemente estoy desperdiciando el agua. Entonces, lo que hago ahí es, poner, en el caso de suelo arenoso, es poner un emisor de menor caudal, al contrario, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esta infiltración sea más lenta. Entonces, lógicamente, también hay que ir mejorando suelo con el transcurrir del tiempo, ¿no? Para poder ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, el análisis de que la selección del emisor tiene mucha relación con el caudal, ¿no? Yo no puedo poner un caudal de mayor caudal, que bote más agua que lo que el suelo puede absorber. O en el caso de la sierra, por ejemplo, en la sierra no puedo poner un cañón que bote, ¿no? 500 o 1000 litros por hora, cuando sabemos que en la sierra, por la misma topografía, ese cañón, el caudal que rocea el suelo va a hacer que se produzca una erosión, ¿no es cierto? Entonces voy a lavar los suelos, aparte de que los suelos en la sierra por naturaleza son pobres en materia orgánica. Entonces tampoco es recomendable poner un emisor de mucho caudal. Entonces hay que tener en cuenta el suelo, la velocidad de infiltración del suelo, hay que tener en cuenta la topografía, que es básica, ¿no? Es fundamental cuando seleccionamos un emisor. Y lo otro es el tamaño de la unidad. O sea, si es cierto, ya tengo que el proyecto, por ejemplo, es de 50 hectáreas, 30 hectáreas, o no sé, o más de repente. Entonces, lo ideal es que ese proyecto se riegue en un día, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que determinar en cuántas unidades lo vamos a regar, ¿no? Entonces, si es un proyecto de 10 hectáreas o de 20 hectáreas, por ejemplo, yo lo puedo regar
en 5 unidades, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a partir, cada unidad va a tener 2 hectáreas. Y cada unidad que de 2 hectáreas puede tener 2 o 3 válvulas de repente, ¿no? El tamaño de la válvula pues va a depender mucho también de la topografía, ¿no? En terrenos más accidentados, definitivamente el área que va a regar una válvula va a ser mucho menor, ¿no? En este caso, de lo que vemos acá en la gráfica, ¿no? Entonces, el área, cuando se refiere de la unidad, es todo el proyecto, ¿no es cierto? El número de unidades es, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, puede ser una unidad, ¿no? Esto puede ser una unidad y esa unidad está conformada por 2 válvulas, por ejemplo, ¿no? Lo que yo le decía, ¿no? Si el proyecto, todo el proyecto tiene 10 hectáreas y yo lo subdivido en 5 unidades, ¿no es cierto? Y cada unidad, por ejemplo, va a tener 2 hectáreas y cada válvula puede tener 1 hectárea, ¿no? Entonces, esta válvula va a tener esa capacidad de regar un área para, para este proyecto, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular, y la ubicación de esta válvula hay que tener en cuenta, si es cierto acá en la imagen, da la impresión de que está en la cabecera del área de riego, ¿no es cierto? La ubicación de la válvula va a depender mucho de la topografía, ¿no? Por eso es que cuando hacemos los cálculos hidráulicos, vemos las pérdidas en el portarregante, ¿no es cierto? La pérdida en el portarregante y la pérdida en el lateral de riego. Esta posición de la válvula yo la puedo poner en la cabecera de la parcela o la puedo poner en el centro, ¿no? En el eje. Entonces quiere decir que esta longitud de línea que era de repente de 100 metros, ahora va a tener solo 50 metros. Riega para la derecha y riega para la izquierda. Entonces, eso también es otro factor que se toma en cuenta. Ahora, entonces, ¿y por qué subdividimos el proyecto? Ya tenemos la necesidad de agua, el cultivo, ¿no hay audio? Yo sí tengo audio. Bueno, creo que sí me escuchan, ¿no? Entonces decíamos, ¿para qué subdividimos el proyecto? El área total la subdividimos, ¿por qué? Porque vamos a tener un dimensionamiento de la tubería, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos saber o necesitamos dimensionar el diámetro de la línea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Esto, en función al área, por ejemplo, si hablamos de este sector o turno, como le queramos llamar, este turno va a tener, por ejemplo, 2 hectáreas, 2 válvulas. Significa que estos válvulas van a estar regando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como acá hay un caudal, porque hay un número de plantas, hay un número de emisores, hay un caudal en esta válvula, ¿no es cierto? Más el caudal que hay en esta válvula de acá, este caudal va en esta línea, ¿no es cierto? Vamos a ver que acá hay 5 litros y acá 5 litros, ¿no es cierto? Quiere decir que en esta línea van a ir 5 litros por segundo. Entonces yo necesito dimensionar qué diámetro va a tener esa tubería, ¿no? Y este diámetro, lógicamente, está en función al caudal, está en función a la pendiente, y que eso va a depender, pues, lógicamente, de las pérdidas de energía, ¿no? Ahora, ese, ese diámetro voy a tener ahí una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad lo que busco es de que debe tener un rango, o sea, hay que tener en cuenta que debe haber una velocidad mínima y una velocidad máxima, ¿no es cierto? Una velocidad mínima que no me origine sedimentación, ¿no es cierto? En el tramo donde está conduciéndose el agua. Y una velocidad máxima que no me produzca, pues, desgaste del material, ¿no? De la tubería en este caso. Entonces, esas dos consideraciones hay que tener en cuenta, ¿no? Que el diámetro de los tramos de la línea que estoy considerando o analizando, que no sea la velocidad, que no esté por debajo de lo mínimo recomendable, ni por encima de lo máximo recomendable, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces, dimensionamiento de tubería, ¿no es cierto? Desde el portarregantes
¿no? Hasta la línea de riego, ¿no? Porque acá yo puedo poner, por ejemplo, esta figura que ven acá, yo puedo poner aquí, ustedes ven, bueno, aquí se ve una línea, ¿no? Pero puede también darse caso que pongamos doble línea. Entonces, eso también influye mucho en el dimensionamiento de la tubería, ¿no? Y lo otro es el sistema de filtrado, ¿no? Y los filtros también tienen un caudal, ¿no? O sea, no es que se trata de poner dos, tres filtros, porque a mí me parece así, no, cada tamaño, cada filtro en función a la especificación, así como hablábamos de que cada emisor, cada aspersor, cada gotero tiene una capacidad, un caudal, ¿no es cierto? Tiene un requerimiento de presión. Los filtros también, ustedes van a la especificación, si es un filtro de grava, por ejemplo, como lo que ven en la imagen, tiene un tamaño de filtro, ¿no es cierto? Por ejemplo, 10 pulgadas, 12 pulgadas, ustedes van a la especificación, ese filtro con esas características, ¿cuál es el caudal que filtra, no? Entonces, si es que, por ejemplo, vamos a suponer que aquí este pozo tenga un caudal de 50 litros, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que cada filtro puede tener la capacidad de filtrar un caudal de 20 litros. Entonces, una simple relación, ¿no? 50 entre 20 me da 2,5, creo. Entonces, yo voy a poner tres filtros definitivamente. Entonces, para darle un poquito más de seguridad, ¿no? Entonces, el número de filtros va a depender mucho del filtro que yo seleccione, las características del filtro, y va a depender mucho de el caudal que dispongo del pozo, ¿no? Y lo otro es que si quiero automatizarlo, pues definitivamente tengo que poner un filtro de más para ir haciendo la limpieza de cada filtro o de los filtros de manera individual, ¿no? Entonces lo que se llama retrolavado, ¿no? Porque ahora pues se trabaja de una manera también, si hay recursos, podemos automatizar todo el mando, el sistema de manejo del riego, ¿no? Entonces, ahí está el diseño del sistema de filtrado, ¿no? Y lo otro es la fertilización. Pues, ¿no? Si quiero aplicar, si quiero aplicar los fertilizantes por el sistema, puedo yo ya contemplar eso. Parece que es del corte. Me va acabando el tiempo. Ya, entonces para ir terminando ya. Entonces lo otro es el sistema de bombeo. Mire, el sistema de bombeo, como les dije en la gráfica, cada componente, ¿no es cierto? Cada componente del sistema tiene un requerimiento de presión, ¿no? Entonces, haciendo acá un ejemplo sencillo, si yo tengo acá un gotero y que tiene una capacidad, una pérdida de energía de que ese gotero para que funcione necesita 2 metros de columna de agua, entonces yo tengo acá 2 metros de columna de agua del gotero, ¿no es cierto? Tengo la pérdida de energía que se requiere para que el agua llegue de este tramo a esta línea. Yo calculo esta pérdida, ¿no es cierto? Y tengo sumo, lo que se pierde en el goterito, lo que se pierde en este tramo de tubería, lo que requiere la válvula, porque hay una válvula, ¿no es cierto? Hay una válvula manual, de repente una válvula hidráulica, no sé, sumo más las pérdidas que hay en esta línea, ¿no es cierto? Más las pérdidas que hay en esta línea, porque acá hay una pérdida de energía también, más la pérdida que hay en esta línea que está acá, ¿cierto? En este tramo, más las pérdidas de energía que hay en los accesorios, no estamos hablando de válvula de aire, perdón, sí, pues acá de repente hay una válvula de alivio, ¿no es cierto? Válvula hidráulica, etcétera, más los filtros, ¿no es cierto? Más el sistema de filtrado. Entonces tengo acá los filtros secundarios que puede ser anillas o puede ser de grava de repente, más los filtros principales, ¿no? Entonces, más el sistema de fertilización que también pierde energía. Entonces, todo eso sumar es hacer una... Entonces, miren, aquí vamos a ver.
Ustedes pueden ver, al final de cuentas, para determinar, aquí les explico brevemente lo que les hablaba ahora, ¿no es cierto? Decía que aquí, para el diseño agronómico poníamos acá el tiempo máximo de riego, es ya no es lo mismo que decíamos el tiempo de la oferta de agua, ¿no? Acá estamos hablando del tiempo que vamos a entregar el agua al proyecto, ¿no? Yo puedo poner acá 8 horas, dependiendo de las costumbres de la zona del proyecto, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan ahora? No. Ya, sí creo que me escuchan. Me salva vista. No, Ya, manzanilla. Voy a estar prendido. Ya, está prendido. Sí, pero no se me prende la tele. ya. Entonces, para ir terminando, porque ya hasta que me llegas a alerta de tiempo nuevamente, entonces, el diámetro, el requerimiento de la presión para poder seleccionar la tubería es sumar, hacer una sumatoria de todos las pérdidas de energía que se producen, ¿no? En el emisor, como le decía, bueno, acá figura 10 metros porque seguramente es un aspersor, ¿no es cierto? Las pérdidas en el sector crítico, ¿no es cierto? Pérdidas en el arco de riego, lo que siguen las válvulas, ¿no es cierto? Pérdidas por fricción, bueno, acá hay un error, probablemente. Esto lo calculo de funcional. Acá. Acá hay un error. Lo que pasa es que es por, seguramente movido el diámetro, ¿no? Entonces, se mueve el diámetro, automáticamente se cambia esto, como está todo vinculado. Pérdidas en los accesorios, que podemos estimar un 5%, ¿no es cierto?, de las pérdidas en conducción y fricción, en la línea. O podemos sumar todas las pérdidas, porque también hay unas especificaciones de cuándo se pierde un codo, en una Y, etcétera, ¿no? Y el de nivel topográfico, por eso sí es importante tener la topografía. Entonces, aquí en este caso hay un de nivel favorable, ¿no? Sale negativo. ¿De dónde sale esto? De restar la cota de la salida del reservorio menos la cota de la entrada a la válvula. Entonces, aquí se dan cuenta que la cota del reservorio, en este caso, está en la 89 y en la válvula está en la cota 94, ¿cierto? O sea, tengo menos 8 metros. ¿Ya? Entonces tengo nivel en contra en este caso, ¿no? No es a favor, es en contra, negativo. Entonces significa que el sistema de riego, la válvula está en un punto más alto, ¿no? Entonces eso implica que tengo que generar mayor presión para que el agua llegue hasta ese punto, ¿no? Pérdidas en el cabezal de riego, que es los arcos, perdón, los filtros y todas esas cosas, las válvulas que hubieran ahí. Y el nivel dinámico, en este caso, se trata cuando es un pozo, ¿no? Si se trata de un pozo, por ejemplo, ahí necesito saber cuál es la profundidad, ¿no? En este caso, todas las pérdidas que tengo en el proyecto, desde los emisores, conducción, filtros y todas esas cosas, y necesito saber esta profundidad, o sea, porque es el nivel dinámico del pozo. Entonces, en este caso, como se ven en la hoja Excel, son 20 metros, indica que de aquí hasta donde está la bomba hay 20 metros, ¿no es cierto? Es la ubicación de la bomba. Entonces, ese datito es el que estoy poniendo, o lo que estamos poniendo ahí, ¿no? 20 metros. ¿Ya? Entonces, nivel dinámico. Y acá tenemos un factor de seguridad que le damos un 5%, ¿no? ¿Ya? Entonces, sumamos todo esto y esto es lo que yo requiero para que este sistema funcione. Entonces necesito este es mi requerimiento, mi altura dinámica. Bueno, aquí es porque algún dato he modificado porque me sale una altura pues, de
52, ¿no? Bueno, acá vamos a tomar de acá, 42 metros, por ejemplo, ¿no? Una altura de 42 metros, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo requiero. Entonces, esto lo convierto a HP, ¿no es cierto? Lo convierto a potencia, tengo caudal. Tengo el caudal en litros por segundo, el caudal en metros cúbicos, tengo la diferencia en nivel y esto lo convierto lógicamente en HP, ¿no? Entonces yo tendría una bomba de, bueno, acá tengo los datos calculados, de 32 HP, ¿no? Entonces tendría que ver que en el mercado haya esa bomba. Entonces en este caso probablemente no haya bombas de 30 HP, creo que hay de 30. Entonces tendría que mover acá mis diámetros de tubería para poder tener una bomba que esté por debajo de lo ofertado en el mercado, ¿no? Porque en todo caso tendría que poner una bomba de mayor potencia que de repente sale muy caro, ¿no? Entonces lo que busco en lo posible es de que esa bomba tenga menor requerimiento de presión. Ahora, si es en la sierra, efectivamente solo tengo que comparar. Ahí yo trabajo de cálculo, no es la misma, por si acaso. Entonces lo que necesito es tener en cuenta que esta pérdida del sistema, ¿cierto? Estén por debajo de la diferencia de cotos, ¿no? O sea, si el nivel topográfico son 80 metros, yo tengo que hacer que estas pérdidas de energía sean menores a 80 metros, ¿no? ¿Para qué? Para que se aproveche al máximo la energía disponible, ¿no? Y si ya no me da más, pues, lógicamente tendré que poner cámara rompepresión, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Por eso es que acá, cuando hablamos de cálculos de pérdidas de energía, tenemos que calcular tramo por tramo, ¿no? O sea, analizamos, ustedes pueden ver acá, analiza desde el pozo hasta la válvula que estoy con, la válvula 2, por ejemplo, ¿no? Miren, se dan cuenta del pozo, el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, hasta llegar a la válvula. O sea, estamos en este punto, ¿no? Aquí lo que hacemos es eso, analizar del pozo al primer tramo, del primer tramo, ¿no es cierto? A la entrada del proyecto en este caso. Y ahí podemos analizar a cada uno de los